Buenas tardes, mi nombre es Jomer Zavala y estudio la carrera de Ingeniería en Sistemas en el curso de Optimización de Sistemas y Funciones. Vamos a realizar la siguiente ecuaciones, sistema de ecuaciones, mediante la utilización del método de igualación. Vamos a hacer lo siguiente, tenemos aquí un sistema de tres ecuaciones. Lo primero que haremos será despejar y en las tres ecuaciones. Como tenemos aquí, al despejar y de la ecuación número 1, nos arroja este resultado que vemos aquí y nos desprende la ecuación número 4. También con la ecuación número 2, despejando y, nos arroja la ecuación número 5, que es la que vemos aquí. Y con la ecuación número 3, que es esta, nos arroja, al despejar la y, nuestra ecuación número 6. Lo siguiente que hacemos es igualar las ecuaciones 4 que tenemos aquí y 6 para hallar otra ecuación, la cual tenemos aquí abajo. Como podemos apreciar, al igualar las ecuaciones 4 y 6 nos arroja una ecuación número 7, la cual es de 4x menos 34z igual a menos 6. Lo siguiente que hacemos es que igualamos las ecuaciones 5 y 6. Al igualar las ecuaciones 5 y 6 nos arroja la ecuación número 8, la cual es de x más 13z igual a 6. Luego despejamos x en las ecuaciones 7 y 8 para encontrar nuestra letra x, la cual tenemos aquí, 4x menos 34z igual a menos 6. Nuestro resultado sería x va a ser igual a 34z menos 6 entre 4, arrojándonos la ecuación número 9. Aquí tenemos x más 13z igual a 6. Para encontrar x, diríamos que x es igual a 6 menos 13z, lo que nos arrojaría la ecuación número 10. Ahora igualaremos las ecuaciones 9 y 10. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Igualando las ecuaciones 9 y 10 nos arrojaría lo que es la letra z. Así que ya tendríamos el resultado de nuestro valor en z, el cual es de 15 sobre 43. Nuestro siguiente paso es sustituir nuestra letra z en la ecuación 10. Decimos que x igual a 6 menos 13z, la cual sabemos que vale 15 sobre 43. Realizamos nuestra operación algebraica y al final nos queda que x va a valer 63 sobre 43. Ya tenemos lo que es x y z. Ahora sustituiremos en la ecuación número 5 para hallar nuestra letra y, la cual tenemos aquí. Nuestra ecuación número 5 es menos 3 menos x menos z sobre 3. Al introducir las letras x y z nos arroja el resultado de que y va a ser igual a menos 69 sobre 43. Teniendo ya el valor de nuestras tres incógnitas, podemos comprobar nuestro resultado final. Comprobamos nuestras tres incógnitas en la ecuación número 3, la cual es menos x menos 2y más 5z igual a 0. Como podemos ver aquí, sustituimos nuestro valor en x, nuestro valor en y, nuestro valor en z, aplicamos las operaciones algebraicas, nuestras sumas y nuestras restas algebraicas, y podemos ver que nuestro resultado es igual de 0 a 0, con lo que se cumple la resolución de nuestro sistema de ecuaciones por el método de igualación.